La noche antes de la boda de mi único hijo, el aire en la terraza del exclusivo hotel Bella Vista olía a una mezcla embriagadora de jazmines frescos, champán francés y, sobre todo, a dinero. Mucho dinero. Estábamos celebrando la cena de ensayo, un evento que más parecía una coronación real que la unión de dos personas que se amaban. Las luces colgantes brillaban como estrellas artificiales sobre las mesas decoradas con manteles de lino importado y el suave sonido de un cuarteto de cuerdas intentaba disimular la tensión que yo sentía en cada músculo de mi cuerpo. Me llamo Isabel, y esa noche, parada en una esquina de la terraza, aferrada a mi copa de agua mineral como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, me sentí más invisible que nunca. Llevaba un vestido color gris perla que me había costado 3 meses de sueldo en la clínica donde trabajo como enfermera jefe. Me miré en el reflejo de un ventanal y por un segundo me sentí digna, pero esa sensación duró poco. A mi alrededor, las amigas de la novia, envueltas en sedas de diseñador y joyas que costaban más que mi casa, me lanzaban miradas fugaces, esas que dicen, pobrecita, sin pronunciar una sola palabra. Mi hijo, Mateo, estaba en el centro del salón, radiante, riendo a carcajadas con los socios de su futuro suegro. Se veía tan guapo, tan lejano a aquel niño que yo crié con sopas instantáneas y mucho amor en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones. Fue entonces cuando la vi acercarse. Valeria. Mi futura nuera caminaba hacia mí con esa elegancia depredadora que la caracterizaba. Su vestido de ensayo, un modelo exclusivo color marfil, se ceñía a su cuerpo perfecto como una segunda piel. Su cabello rubio caía en ondas calculadas sobre sus hombros desnudos. Parecía un ángel. Todo el mundo decía que era un ángel, pero los ángeles no tienen la mirada fría de un tiburón cuando huelen sangre. Isabel, dijo, su voz melodiosa elevándose lo justo para que los que estaban cerca pensaran que era un saludo cariñoso. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume dulce y empalagoso, una fragancia que costaba más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Valeria, querida, respondí, forzando una sonrisa, intentando mantener la compostura. Todo está precioso. Ella no se apartó. Al contrario, se acercó más. Sus labios rozaron mi oreja en un gesto que para los fotógrafos y los invitados parecía un beso afectuoso entre nuera y suegra. Sentí su aliento caliente en mi cuello y un escalofrío me recorrió la espalda. «Escúchame bien, Isabel», susurró, y su voz cambió drásticamente. Ya no era la novia dulce, era hielo puro. Disfruta bien de esta noche. Come los canapés, bebe el vino caro y sonríe para las fotos, porque a partir de mañana, cuando diga «sí, acepto», tú dejarás de existir para nosotros. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Había oído bien? ¿Qué, qué dices?, balbucié, sintiendo que las piernas me fallaban. Valeria se separó milimétricamente, manteniendo esa sonrisa perfecta congelada en su rostro, pero sus ojos azules me taladraban con un odio que nunca antes había mostrado tan abiertamente. «Lo que oíste», continuó susurrando sin dejar de sonreír. «Voy a borrarte de la vida de Mateo. Ya no eres necesaria. Ya cumpliste tu función de criarlo y pagarle la carrera. Ahora él es mío, mi esposo, mi familia, mi futuro. ¿Y tú? Tú solo eres una vieja enfermera con olor a desinfectante que no encaja en nuestra imagen. Mañana, después de la boda, te asegurarás de enfermarte o inventar algo para no volver a visitarnos. Si intentas aferrarte a él, haré que te odie. Y créeme, Isabel, soy muy buena haciendo que la gente crea lo que yo quiero». Antes de que pudiera articular una sola palabra de defensa, antes de que pudiera gritar o llorar, ella ya se había alejado.
La vi caminar hacia un grupo de invitados, soltando una risa cristalina y posando para una selfie, como si no acabara de clavarme una daga en el corazón y retorcerla. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido zurdo. Mi copa de agua resbaló de mis dedos temblorosos y se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos. El sonido del cristal roto hizo que varios invitados voltearan a mirarme con desaprobación. ¡Qué torpe!, escuché murmurar a alguien, pero yo no podía moverme. Lo que no sabía en ese momento, mientras recogía los pedazos de mi dignidad junto con los cristales rotos, era que esa amenaza sería el catalizador de su propia destrucción. Valeria pensó que yo era débil, pensó que el amor de una madre se puede apagar con amenazas, pero estaba a punto de descubrir que no hay fuerza más peligrosa en la tierra que una madre que ha sido subestimada. Pero antes de que contara cómo se desmoronó su castillo de naipes, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Créeme, el final de esta historia te hará creer en la justicia divina. Para que entiendan por qué esas palabras me dolieron más que un golpe físico, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. Tienen que entender quiénes éramos Mateo y yo antes de que el brillo falso de los Castillo nos cegara. Mi vida nunca fue fácil. Cuando mi esposo, Roberto, falleció en aquel terrible accidente en la obra de construcción, Mateo tenía apenas 4 años. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. Llovía a cántaros y yo estaba parada frente a la tumba abierta con un niño pequeño aferrado a mi pierna preguntándome, ¿cuándo vuelve papá? No tenía respuesta, no tenía dinero. Solo tenía una hipoteca impagable y un miedo paralizante al futuro. Pero me sequé las lágrimas y me puse a trabajar. Fueron 28 años de sacrificio absoluto. Conseguí trabajo en el turno de noche del hospital público. Mientras la ciudad dormía, yo limpiaba heridas, cambiaba bandajes, sostenía la mano de moribundos y corría de un lado a otro hasta que mis pies sangraban. Llegaba a casa al amanecer, justo para preparar el desayuno de Mateo, planchar su uniforme y llevarlo a la escuela. Dormía 3 o 4 horas y luego hacía tortas por encargo para vender y completar los gastos. Renuncié a todo. No hubo vacaciones, no hubo ropa nueva para mí, no hubo citas románticas ni intentos de rehacer mi vida amorosa. Mi vida era Mateo. Cada centavo que ahorraba iba a un fondo para su universidad. Quería que él tuviera las oportunidades que a Roberto y a mí nos negaron. Y funcionó. Mateo creció siendo un chico noble, inteligente y trabajador. Se graduó con honores en arquitectura. El día que recibió su título, lloramos juntos en el pequeño sofá de nuestra sala. «Todo es gracias a ti, mamá», me dijo, besando mis manos ásperas por el trabajo. «Nunca te voy a olvidar». Esa promesa resonaba en mi cabeza mientras conducía a casa después de la cena de ensayo, con las lágrimas nublando mi vista. ¿En qué momento se había roto esa promesa? La respuesta tenía nombre y apellido: Valeria Castillo. Apareció hace 2 años, como un huracán de categoría 5. Mateo la conoció en una gala benéfica para la que su firma de arquitectos había donado un diseño. Cuando me la presentó, admito que me deslumbró. Era hermosa, culta, viajada, hija de la prestigiosa familia Castillo, dueños de una cadena hotelera en expansión. Parecía de una película. Al principio, traté con todas mis fuerzas de que me agradara. Le tejí una bufanda para su cumpleaños. La invité a cenar mi famoso estofado. Pero desde el primer día, noté algo en ella que me erizaba la piel. Era la forma en que miraba nuestro pequeño apartamento, escaneando los muebles desgastados, las fotos en marcos sencillos, la vajilla desparejada. No decía nada malo, pero sus ojos gritaban: «Esto no es suficiente». Poco a poco empezó a cambiar a Mateo. Fue sutil al principio. «Amor, esa camisa que usas es un poco anticuada, ¿no crees? Vamos a comprarte algo de marca», le decía. Y Mateo, enamorado hasta la médula, obedecía. Luego fueron las críticas a sus pasatiempos. «¿Videojuegos, Mateo? Eso es para niños.
Un hombre de tu posición debería jugar golf o tenis. Y Mateo dejó los videojuegos. Pero lo que más me dolió fue cómo empezó a alejarlo de mí. Las visitas de los domingos se volvieron esporádicas. Estamos muy ocupados, mamá, decía él por teléfono, con una voz que sonaba cansada y extraña. Cuando venían, Valeria apenas probaba mi comida, alegando alergias imaginarias o dietas estrictas, y se pasaba la velada mirando su celular, suspirando con aburrimiento. Tu mamá es un encanto, Mateo, le escuché decir una vez desde la cocina, pensando que yo no oía. Pero es tan intensa, deberías ponerle límites. No queremos que se convierta en una carga cuando nos casemos. En ese momento debí haber entrado y gritado. Debí haberle dicho a Mateo que abriera los ojos, pero no lo hice. Tenía miedo de parecer las... Volvamos a ese instante terrible en la terraza del hotel. Valeria acababa de alejarse, dejándome con el corazón hecho pedazos y la amenaza resonando en mi cabeza. A partir de mañana, dejas de existir. Me quedé allí parada, sintiendo cómo el frío del mármol subía por mis piernas. A mi alrededor, la fiesta continuaba. Risas, brindis, el tintineo de las copas de cristal. Todo parecía una película muda donde yo era la única espectadora que sabía que el teatro estaba en llamas. Busqué a Mateo con la mirada. Lo necesitaba. Necesitaba que mi hijo, el niño que yo había protegido de todas las tormentas, me mirara y viera que algo estaba mal. Lo encontré cerca de la barra, riendo con un grupo de amigos de la universidad. Nuestras miradas se cruzaron por un solo segundo. En sus ojos vi un destello de confusión. Tal vez notó mi palidez o la forma en que mis manos apretaban mi bolso. Dio un paso hacia mí, con la intención de acercarse. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. «Ven, hijo», pensé. «Ven y pregúntame qué pasa. Sálvame de esto». Pero antes de que pudiera dar el segundo paso, Valeria apareció a su lado como una sombra dorada. Le puso una mano en el pecho, una caricia posesiva, y le susurró algo al oído mientras le señalaba a unos invitados importantes que acababan de llegar. Mateo vaciló. Me miró una última vez con una expresión de disculpa y luego se giró hacia ella, dándome la espalda. Esa espalda. La misma espalda que yo había frotado cuando tenía fiebre, la misma que había cargado su mochila escolar. Ahora se alejaba de mí para seguir a la mujer que acababa de amenazarme. Fue la gota que colmó el vaso. En ese momento entendí que no importaba cuánto gritara, él no me escucharía. Estaba hechizado, atrapado en una red dorada que yo no podía romper. Si me quedaba y hacía una escena, solo confirmaría la narrativa de Valeria, que yo era la madre loca y conflictiva. Salí de la terraza sin despedirme de nadie. El ballet trajo mi viejo sedán que chirriaba un poco al frenar. Un contraste humillante con los autos de lujo alineados en la entrada. Conduje a casa con las lágrimas nublándome la vista, pasando los semáforos en automático, deseando que la tierra me tragara. Al llegar a mi casa, el silencio me golpeó. No era un silencio pacífico, era el silencio de la soledad. Encendí la luz de la sala y allí estaba, presidiendo la habitación como un fantasma, el maniquí con el vestido que yo había cosido para la boda. Era un vestido azul marino, de seda opaca, sencillo pero elegante. Había pasado 3 meses trabajándolo noche tras noche después de mis turnos en el hospital. Cada puntada llevaba una oración por la felicidad de Mateo. Me había pinchado los dedos 1000 veces, había descosido y vuelto a coser el dobladillo hasta que quedó perfecto. Imaginaba el momento en que Mateo me vería y diría: «Estás hermosa, mamá». Me acerqué al vestido y toqué la tela suave. Ahora, a la luz de la verdad, no parecía un vestido de celebración. Parecía el disfraz de una madre que no sabe cuándo retirarse. Parecía patético. «¿Para qué?», murmuré, mi voz quebrándose en la habitación vacía. «¿Para qué ir, Isabel? ¿Para que te sienten en la mesa del fondo, junto a la cocina? ¿Para ver cómo ella te mira con triunfo mientras todos aplauden su victoria?» La rabia empezó a reemplazar a la tristeza. No, no era rabia, era dignidad.
Esa pequeña llama que Valeria intentó apagar con su susurro venenoso todavía ardía en algún lugar profundo de mi ser. Fui a mi habitación y saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Me senté en la mesa de la cocina, apartando las facturas pendientes, y comencé a escribir. No fue una carta larga, no fue una carta llena de reproches o insultos. Sabía que si atacaba a Valeria, Mateo se pondría a la defensiva. Tenía que ser una carta de amor, pero también una carta de despedida. Hijo mío, mañana es el día más importante de tu vida, y porque te amo más que a mi propia vida, he decidido darte el único regalo que parece que te falta: libertad. Me di cuenta esta noche que mi presencia es una sombra en tu nueva vida brillante. No quiero ser la nota discordante en tu melodía perfecta. Te dejo aquí el reloj de tu padre. Lo rescaté de donde el destino y otras manos lo habían dejado. Él lo llevó con orgullo, y espero que algún día tú entiendas el valor de las cosas que no brillan, pero que son eternas. Sé feliz, hijo. Es lo único que siempre he querido. Mamá. Doblé la carta y la puse sobre la mesa del recibidor. Encima de ella coloqué con cuidado el reloj de plata de Roberto, con su cadena pulida brillando bajo la luz de la lámpara. Era mi testamento emocional. Fui a mi cuarto, cerré las cortinas para no ver amanecer y apagué mi teléfono celular. Lo metí en el cajón de la mesita de noche. No quería ver las llamadas perdidas, los mensajes de ¿dónde estás? Y la falsa preocupación de los Castillo. Me acosté en la cama vestida, mirando al techo, esperando que el sueño me llevara lejos de allí. Pero el sueño no llegó, solo el paso lento de las horas, marcando el tiempo hacia una boda a la que no asistiría. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las rendijas de la persiana, supe que el día había llegado. Imaginé a Mateo despertando, nervioso. Imaginé a Valeria maquillándose, triunfante, pensando que había ganado porque la vieja no iba a aparecer. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía mientras el sol salía sobre la ciudad, era que mi ausencia no sería el final de mi historia, sino el comienzo de la pesadilla de Valeria, porque hay ausencias que gritan más alto que cualquier presencia. Y mi silla vacía en la iglesia estaba a punto de convertirse en el detonante de una bomba que nadie vio venir. El día de la boda amaneció con un cielo plomizo, como si la naturaleza misma supiera que algo anatural estaba a punto de ocurrir. En mi casa el tiempo parecía haberse detenido. Me desperté con los ojos hinchados, el cuerpo pesado y un dolor en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Me obligué a levantarme, pero no me quité el pijama. ¿Para qué? Pasaron las horas en una agonía lenta. Las 10 a.m. A esta hora Mateo debería estar ajustándose el nudo de la corbata, tal vez riendo con sus padrinos. Las 11 a.m. Las campanas de la Catedral de San Patricio deberían estar sonando. Imaginaba la escena, los invitados murmurando al ver mi asiento vacío en la primera fila. Imaginaba a Valeria, con su sonrisa de triunfo, inventando alguna excusa piadosa y cruel. Pobre Isabel, tuvo una crisis nerviosa, ya saben cómo es la edad. Y Mateo, mi pobre Mateo, creyendo que su madre lo había abandonado en el día más importante de su vida. Me senté en el sofá de la sala, con una taza de té frío entre las manos, esperando que el teléfono sonara con los reproches, esperando el mensaje que dijera, «Nunca te perdonaré esto». Pero el teléfono no sonó. El silencio se alargó hasta el mediodía. Y entonces, de repente, el sonido que rompió mi mundo no fue un timbre digital, sino golpes furiosos y desesperados en la puerta de entrada. Pum, pum, pum. Salté del sofá, el corazón latiendo desbocado en la garganta. ¿Quién era? ¿Había pasado algo? ¿Un accidente? ¿Venían los Castillo a reclamarme por arruinar la foto familiar? Corrí hacia la puerta, mis manos temblando tanto que apenas pude girar el cerrojo. Al abrirla, el aire se escapó de mis pulmones. No era la policía, no era un mensajero, era Mateo. Pero no era el novio radiante que yo imaginaba. Estaba allí parado en mi porche bajo una llovizna fina que acababa de empezar. Su smoking italiano, que había costado una fortuna, estaba empapado y arrugado.
La corbata de seda junosa colgaba deshecha alrededor de su cuello como una soga floja. Su cabello, normalmente impecable, estaba revuelto, pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Estaban rojos, inyectados en sangre, pero no de tristeza. Brillaban con una furia fría, una mezcla de dolor y una determinación aterradora que nunca antes le había visto. Detrás de él, en la calle, un taxi esperaba con el motor en marcha. No había limusina, no había novia. ¿Hijo?, susurré, temerosa de tocarlo, como si fuera de cristal. ¿Qué haces aquí? ¿La boda? Mateo me miró, y por un momento la máscara de furia se rompió. Su rostro se arrugó como el de un niño pequeño que acaba de rasparse las rodillas. No hubo boda, mamá, dijo con su voz ronca y quebrada. Se acabó. Todo. Todo era una maldita mentira. Dio un paso adelante y se derrumbó en mis brazos. Lo sostuve con todas mis fuerzas, sintiendo como su cuerpo grande y fuerte se sacudía por los sollozos. Lo arrastré hacia adentro, lejos de la lluvia y de las miradas de los vecinos curiosos. Lo senté en el sofá, le quité la chaqueta mojada y le preparé un té caliente con mucho azúcar, tal como lo hacía cuando tenía 10 años y llegaba llorando del colegio. Le tomó unos minutos calmarse. Cuando finalmente levantó la vista, vi a un hombre transformado. El velo se había caído. «Cuéntame», le pedí suavemente tomando sus manos heladas entre las mías. Mateo respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse bajo el agua. «Fui a verla antes de la ceremonia», comenzó, apretando los dientes. «Quería darle un regalo sorpresa». Don Ricardo llegó a mi casa esa misma noche, bajo una lluvia torrencial que parecía limpiar las calles de la suciedad acumulada. A pesar de sus 70 años y su bastón de madera, caminaba con la energía de un hombre que ha olido sangre. No venía solo. A su lado, cargando una mochila llena de equipos electrónicos, estaba una joven de mirada intensa y gafas de montura gruesa. «¿Isabel?», dijo Ricardo, dándome un abrazo que olió a tabaco de pipa y a recuerdos viejos. «No llores más. Las lágrimas no firman sentencias. Las pruebas sí. Te presento a mi sobrina, Sofía. Es periodista de investigación digital. Si los Castillo tienen un esqueleto en el armario, ella encontrará hasta el nombre del forense». Esa noche, mi pequeño comedor se transformó en un cuartel general de guerra. Apartamos los floreros y los manteles bordados para dejar espacio a laptops, cables y tazas de café negro. Mateo, que horas antes estaba derrotado, ahora miraba a Sofía teclear a una velocidad vertiginosa con una chispa de esperanza en los ojos. «La estrategia es simple», explicó Ricardo, señalando la demanda que nos habían enviado. «Ellos nos atacan por daño moral y difamación. Es una cortina de humo. Nadie con dinero real demanda a una enfermera y a un arquitecto joven por 3 millones de pesos tan rápido. Eso es desesperación. Necesitan liquidez y la necesitan ya». «Vamos a seguir el dinero», dijo Sofía, sin levantar la vista de la pantalla. O mejor dicho, la falta de él. Pasaron 2 días en los que apenas dormimos. Mientras los abogados de Valeria seguían enviando notificaciones amenazantes y la prensa local seguía publicando mentiras sobre mi toxicidad materna, nosotros estábamos cavando en las profundidades de Internet. Y entonces, a las 3 de la madrugada del miércoles, Sofía soltó un grito ahogado. «¡Lo tengo! ¡Dios mío! ¡Lo tengo todo!». Mateo y yo corrimos a mirar su pantalla. «Miren esto», dijo, señalando una serie de documentos escaneados. «La empresa matriz de los Castillo, Inversiones Sol Dorado, no es dueña de la cadena de hoteles, solo es una operadora, y adivinen qué, perdieron la concesión hace 2 años por impago». «¿Entonces no son dueños de nada?», preguntó Mateo, incrédulo. «Peor», continuó Sofía. «El padre de Valeria, el gran señor Castillo, tiene 5 demandas civiles en el estado vecino por fraude inmobiliario, pero aquí está la joya de la corona. Hay una orden de aprehensión federal emitida hace 3 días por evasión fiscal y lavado de dinero». «¿3 días?», repetí. «Eso fue el día de la boda». «Exacto»,
dijo Ricardo, golpeando la mesa con su puño. Por eso la prisa. Por eso querían casarte, Mateo. Necesitaban acceder a tu crédito limpio y vender tu apartamento para tener efectivo rápido y huir del país antes de que la orden llegara a esta jurisdicción. Tu firma en el acta de matrimonio no era un acto de amor, era su boleto de avión. ¿Y la demanda contra nosotros?, murmuró Mateo. Es un movimiento desesperado, completó Ricardo. Querían asustarlos para que llegaran a un acuerdo extrajudicial rápido. Esperaban que por miedo a perder la casa, ustedes les dieran cualquier ahorro que tuvieran a cambio de retirar los cargos. Son unos depredadores acorralados. Teníamos la verdad, teníamos las pruebas, pero ahora venía la parte más peligrosa, usarla sin que ellos escaparan. A la mañana siguiente no fuimos a la prensa. No queríamos darles tiempo de huir. Fuimos directamente a la Fiscalía de Delitos Financieros. Don Ricardo, con su viejo traje de 3 piezas y su maletín de cuero gastado, pidió hablar con el fiscal general. Al principio, la secretaria nos miró con desdén, pero cuando Ricardo mencionó el número de expediente de la Orden de Aprehensión Federal, las puertas se abrieron mágicamente. Pasamos 3 horas allí. Mostramos los correos electrónicos, los registros de propiedad falsos y, lo más importante, la conexión entre el padre de Valeria y las cuentas en paraísos fiscales que Sofía había rastreado. Al salir, el fiscal nos dio una sola instrucción: mantengan la calma, nosotros nos encargamos. Pero el destino quiso que tuviéramos nuestro momento de confrontación. Esa tarde, el abogado de los Castillo nos citó en su lujosa oficina. Quería negociar la rendición de Mateo y mía. Nos sentamos frente a él. A su lado estaban Valeria y su padre. Ella me miró con ese desprecio helado, segura de su victoria. Bien, dijo el abogado, entrelazando los dedos. Mis clientes están dispuestos a retirar la demanda si ustedes transfieren la titularidad del apartamento de Mateo a nombre de la señorita Valeria como compensación por el dolor emocional y firman una cláusula de confidencialidad perpetua. Valeria sonrió. Es lo menos que puedes hacer después de humillarme, amor, arrastrando las palabras. Mateo la miró. Ya no había amor en sus ojos, ni siquiera odio, solo lástima. No vamos a firmar nada, dijo Mateo con voz firme. El padre de Valeria golpeó la mesa. Entonces los destruiremos, les quitaremos hasta la ropa que llevan puesta. En ese momento, don Ricardo sacó una sola hoja de papel de su maletín y la deslizó sobre la mesa de caoba hacia el abogado de los Castillo. Antes de amenazar, colega, dijo Ricardo con una calma helada, le sugiero que revise el estado financiero de sus clientes y tal vez quiera leer esta copia de la orden de aprehensión que la Policía Federal está ejecutando en este preciso momento en el lobby de su edificio. El abogado leyó el papel. Su rostro perdió todo color. Miró al padre de Valeria con horror. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes están en quiebra? ¿Tienen una orden de captura? ¡Es imposible!, gritó Valeria, poniéndose de pie, histérica. ¡Es un montaje de esta vieja bruja! Pero el ruido de sirenas abajo en la calle interrumpió sus gritos. El abogado de los Castillo cerró su carpeta de golpe. «Yo no represento a criminales que no puedan pagarme», dijo, levantándose. Se acabó la reunión. «Salgan de mi oficina». «No podrán salir», dijo Mateo tranquilamente, mirando por la ventana. «La policía ya está subiendo por el elevador». Valeria me miró. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. El miedo de quien sabe que el telón ha caído y no hay dónde esconderse. Intentó correr hacia la puerta privada, pero ya era tarde. Lo que sucedió en los siguientes 10 minutos fue la culminación de nuestra pesadilla y el comienzo de nuestra libertad. Pero aunque la justicia legal estaba servida, todavía nos quedaba la tarea más difícil: reconstruir nuestras vidas desde los escombros. La puerta de la oficina se abrió de golpe. No fue una entrada dramática de película, fue seca y profesional. 3 agentes de Policía Federal entraron mostrando sus placas. Detrás de ellos, el murmullo de la calle parecía haberse detenido. Valeria, que segundos antes nos miraba con la arrogancia de una reina intocable, se transformó. Su rostro, pálido como la cera, se desfiguró en una mueca de terror puro. «¡No!»,
gritó cuando un oficial le leyó sus derechos y procedió a esposarla. «Esto es un error. Soy una Castillo. Papá, haz algo». Pero su padre no podía hacer nada. Él ya estaba siendo esposado contra el escritorio de Caoba, murmurando incoherencias sobre llamar al gobernador. Mateo se levantó lentamente. No había triunfo en su mirada, solo una profunda y triste paz. Se acercó a Valeria mientras la policía la empujaba hacia la salida. Ella se detuvo, forcejeando, y lo miró con ojos llenos de lágrimas, de esta vez reales, de desesperación. «Mateo, por favor», sollozó. «Diles que es un error. Te amo. Siempre te amé. Podemos arreglar esto». Mi hijo la miró por última vez, y con una voz tan suave que tuve que inclinarme para escucharla, dijo las palabras que cerraron el capítulo más doloroso de su vida. El amor no roba, Valeria. El amor no humilla a una madre. Y sobre todo, el amor no tiene precio de venta. Adiós. La sacaron de la oficina gritando insultos, revelando por fin la verdadera naturaleza que había escondido bajo capas de maquillaje y mentiras. Desde la ventana vimos cómo los metían en la patrulla. Los flashes de los periodistas, que habían llegado alertados por el operativo, iluminaban la escena como relámpagos de justicia. El escándalo fue monumental. Al día siguiente, los titulares no hablaban de la madre tóxica, sino del gran fraude de los Castillo. Se descubrió todo: las empresas fantasmas, las deudas de juego, la estafa piramidal que habían montado para mantener su estilo de vida. Nuestra reputación fue limpiada, no por un comunicado de prensa, sino por la contundencia de la verdad. Los clientes de Mateo volvieron pidiendo disculpas. Los vecinos que me habían dado la espalda ahora me saludaban con vergüenza trayendo pasteles y excusas baratas. Yo los perdoné, no por ellos, sino por mí. El rencor es un veneno que uno se bebe esperando que muera el otro. Pero la verdadera victoria no fue ver a los Castillo tras las rejas. La verdadera victoria fue lo que sucedió después, en el silencio de los meses siguientes. La recuperación no fue fácil. Mateo tuvo que sanar heridas que no se ven en las radiografías. Pasó noches enteras mirando el techo, cuestionando su propio juicio. «¿Cómo pude ser tan ciego, mamá?», me preguntaba. «Porque tienes un corazón bueno, hijo, y los corazones buenos a veces no ven la maldad porque no la conocen». Poco a poco, la vida volvió a florecer. Mateo redescubrió su pasión por la arquitectura social. Dejó de diseñar hoteles de lujo para gente como los